más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bienvenidos una vez más. Gracias por estar en sintonía de este programa. Donde quiera que nos estés viendo, ya sea a través de la televisión o a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre la serie que la hemos titulado Consolidación. Y en nuestra visión como iglesia tiene que ver con aquella porción en el capítulo 15 de Juan, verso 16, donde dice que Dios nos ha llamado a traer fruto, pero que el fruto permanezca. Eso de permanecer es tan importante. En la serie anterior hablamos de echar raíces, pero permanecer va un poco más allá de echar raíces, porque puede hacer que un árbol esté enraizado, pero si le metemos veneno, no importa que esté enraizado. Entonces la consolidación nos lleva más allá. Tal vez tú dices, esa palabra no se encuentra en la Biblia. Sí, claro que no se encuentra, porque el concepto de consolidación es este. Cuando tú debes, vamos a suponer, a una tarjeta de crédito le debes 500, a otro banco le debes otros 500, pero no solamente eso, estás enojado con tu hijo, estás enojado con tu esposa, tienes tantas deudas en tu vida. ¿Y qué pasa? Cuando tú le debes a diferentes bancos, va a haber un banco que te va a decir, tráigame todas sus deudas y yo se las voy a consolidar y se las ponemos en una sola cuenta. A eso se le llama consolidación. Cuando nosotros venimos a Dios y tenemos familias fracturadas, problemas con nuestros hijos, problemas en nuestra salud, problemas en nuestras finanzas, todo tipo de problemas, traigámosle todo ese paquete al Señor y Él se va a encargar de ayudarnos. Cuando hacemos eso de traer todo el paquete a Él, la vida cambia. Y de eso va a tratar esta serie y especialmente la prédica número 1, que es la que estás a punto de escuchar. No te desconectes, que te va a bendecir de gran manera. Cuando Jesús antes de irse nos encomienda una tarea bien importante. Y la tarea que Él nos encomienda es de ser fructíferos. Fíjese, antes de Él irse nos deja todo un capítulo que es urgente que seamos fructíferos. Pero nos da Él como una escalera de frutos. Dice que vamos a dar fruto, más fruto, mucho fruto. Y la meta final de Dios es que el fruto permanezca. Y justo de eso vamos a estar hablando, que el fruto permanezca. Y va a leer conmigo ahí en Jueces capítulo 6, verso 12. Algunos van a decir, oiga pastor, pero ¿qué tiene que ver esa porción con el tema? Porque vamos a hablar de la consolidación. Las iglesias que trabajamos con célula, a cuidar el fruto le llamamos consolidación. Y el término consolidación viene de cuando usted tiene deudas con una tarjeta de crédito, otra tarjeta de crédito, otra tarjeta de crédito, le debe a, no sé, a qué compañía, a Coles, a todo mundo le debe. Y viene un banco y le dice, tráeme todas las deudas, te las voy a consolidar y quedas con una sola deuda. Y es más, te voy a mejorar los intereses que te están dando los otros bancos y usted lo consolida. Es exactamente lo que pasa en la consolidación dentro de la iglesia. Nosotros tenemos deudas con papá, deudas con mamá, deudas con los hijos, deudas de todo tipo que hemos ofendido al uno, hemos ofendido al otro. Y Dios dice, traigan todas esas deudas a mí y yo se las voy a consolidar. Y es más, no les voy a cobrar interés, lo voy a hacer gratis. Y ese asunto de venir a Dios y consolidar las deudas de la gente suena bonito y suena fácil, pero la consolidación no la va a hacer Dios, la vamos a hacer nosotros. Nosotros somos los que le vamos a echar una mano a Dios en esa tarea. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció
Se nos olvidó algo, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Déselo fuerte. Yo le aseguro que ya tiene que llegar el tiempo que gente va a decir esta declaración. Si Él dice que tengo salud, soy sano, y la gente va a recibir sanidad. Yo creo que las declaraciones que nosotros hacemos son muy poderosas. Ahora sí, libro de Jueces, capítulo 6, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció, ¿a quién? A Gedeón, un jovencito, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué tremendo. Dios, el pueblo de Israel, bueno, sale de Egipto, dirigido por Moisés. Moisés muere, toma la batuta Josué. Josué muere y supuestamente sus hijos deberían de tomar la batuta, pero no lo hacen. Entonces Dios tiene que levantar jueces. Entonces aquí es cuando Dios va a comenzar a levantar jueces para que le ayuden a gobernar a 3,5 millones de judíos. Y todos estos judíos están como animalitos perdidos porque nadie le quiere servir al Señor. Y Dios se propone levantar a un líder para que sirva como juez de esos 3,5 millones de judíos en una tierra que ni es suya, pues, porque salieron de Egipto. Y Dios desde el cielo se pone a analizar los 3,5 millones de judíos y dice: ¿a quién levanto? ¿A quién levanto? ¿Qué tal si levanto a Pedro? No, pero es que Pedro me cojea de este pie. ¿Y qué tal si levanto a María? ¿Qué tal si levanto a Rosa? ¿Qué tal si levanto a José? Y Dios se pone y dice: ajá, a este muchacho voy a levantar. Y se le queda viendo a Gedeón. Y quiero que vea el cuadro ahora. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Cuando venían el ejército enemigo y les comía todo tipo de cultivo, les mataba las vacas, los camellos, todo. Israel estaba en la vil pobreza. Gedeón estaba sacudiendo trigo. O sea, cuando nadie tenía cosecha, Gedeón tenía cosecha. Y eso es lo que vio Dios para decir: este me sirve. Porque ahora sobra la gente que dice: no, es que mi célula no crece porque la ciudad donde está, ahí no funciona nada. No, es que a mí me dieron la peor gente. Dios no está buscando esas excusas. Gedeón no tiene esa excusa, tiene otras excusas. Dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire cómo lo ve Dios. ¿Cómo lo ve? Esforzado, valiente. Y le dice: yo estoy contigo, Gedeón. Y mire cuando Gedeón abre la bendita boca lo que dice. Gedeón le respondió: ah, Señor mío. No, Señor, eso es cuento lo que tú me estás diciendo. Eso quiere decir ese A. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Verso 14. Y mirándolo Jehová, en vez de decirle: tarado, ¿qué no ves que no te has dado cuenta quién es el que te está hablando? El mero bajé del cielo para que me recibas así. No, Dios vuelve a hablar con él y dice: mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. O sea, eres tan fuerte que ni cuenta te has dado de la gran capacidad que yo te di. Ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, mira quién te está enviando. Mira quién te está diciendo que eres calificado. Mira quién te está diciendo que tú puedes. Y él le vuelve a contestar. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa. Siéntese. Mire qué problema tiene Dios aquí. Dios tiene el problema que encontró el candidato, pero el candidato necesita ser trabajado. El candidato necesita ser pulido. El candidato tiene 3 problemas. 1, no cree en Dios.
de la forma en que debía creer, porque decían, no hombre, esos cuentos que nos han metido nuestros padres, que tú los sacaste, les abriste el mar, sacaste agua de la peña, aquí, mira la situación en la que estamos. Eso habla de quién tú eres como Dios y te has quedado corto. Segundo, le dice, yo vengo de la tribu más pobre, o sea, aquí solo pobreza respiramos, y yo soy el más pequeño de todos. ¿Qué esperanzas tengo yo? Y Dios comienza a trabajar con Gedeón. Y si usted conoce la historia, se va a dar cuenta que Dios no descansa hasta derrotar al ejército enemigo solamente con Gedeón y 300 hombres. Comenzaron con más de 30,000 en el ejército, y Dios no descansó hasta demostrarle a Gedeón que con él y 300 era más que suficiente. Ahora, la situación de Gedeón se repite con cada uno de nosotros. Hay un Gedeón dentro de cada uno de nosotros que no entendemos la dimensión del Dios al que servimos. Ahora, la visión de Dios, según hemos venido escuchando las prédicas, es llevarnos a nosotros de ser fructíferos a ser más fructíferos, a tener mucho fruto y que el fruto permanezca. Ese es el deseo de Jesús antes de irse. Y yo creo que cada año, cada mes nosotros tenemos que medir nuestros resultados de cómo estamos trabajando. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy en fruto? Fíjese, todos deberíamos de estar mínimo en fruto. Pero después dice, después van a aprender tanto ustedes que los voy a llevar a más fruto. Y van a aprender tanto que los voy a llevar a mucho fruto. Y van a aprender tanto que les voy a enseñar a cómo retener el fruto. Hay madres que pierden a sus hijos a los 3 meses de embarazo. Y cómo lo lloran, y ni tan siquiera han nacido. Pero nosotros nos ganamos a una persona, y la persona a los 3 meses se va al mundo y a nadie le duele. Se fue, tercos, cabeza dura. Ya se va a reventar el hocico allá afuera y va a venir ahí después pidiendo perdón. Esa es la reacción de nosotros. Pero no nos preocupamos porque no se aborte el fruto. Ahora, no podemos llegar a más fruto si no aprendemos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Eso es bien importante. O sea, si ya te dio 1 y quieres 3, no te va a dar 3 si no cuidas 1. Fíjese, ¿cuántos de Guatemala hay acá? En Guatemala hay un fenómeno entre la gente indígena de las áreas remotas. Tienen 5 hijos y quieren tener un 6º hijo. ¿Sabe qué es lo que tienen que hacer para que venga un 6º hijo? El primero tiene que sacrificarse. Y yo he estado en un ministerio que tiene un amigo nuestro, donde van a estas familias y le quitan a ese hijo porque ya está calavérico. Está tan flaco porque no le dan de comer, porque la comida que le correspondía al primero, ahora hay que dársela al último. Y así va, es una cultura de sacrificarse, sacrificar a uno para que viva el otro. Entonces yo me pongo a pensar, si en esta gente hay una cultura de ayudar a sobrevivir al recién nacido, imagínense, aunque tenga que sacrificar al viejo, ¿cuánto más nosotros en la iglesia deberíamos de entender que el fruto que Dios nos da hay que cuidarlo? Ahora, solos nosotros, sola la persona, cuando acepta a Cristo en una iglesia, solitos, ellos no van a crecer. Y algo que nosotros vamos a ir aprendiendo es que solos nosotros no vamos a tener éxito. Debemos de entender que Dios nos ha hecho para trabajar en equipo. Fíjese, ¿quién vería un partido del Real Madrid y del Barcelona solo con un jugador cada uno? Nadie. Tiene que estar el equipo. En la familia, ¿quiere ver usted una familia destruida? Cuando mamá y papá no trabajan en equipo. Todo se colapsa. En la iglesia tienen que haber equipos para que el fruto sea protegido. Ahora, ir de fruto a más fruto, mucho fruto, y hacer permanecer el fruto, eso
es bien importante para Dios. ¿Y sabe qué es lo que se ha descubierto entre todos los estudios que las iglesias que están interesadas en crecer, el resultado final al que han llegado? Es que si nosotros no fabricamos a la gente, nosotros no podemos multiplicar. Por ejemplo, el hermano Juan puede ir y ganarse a María. Era uno, ahora tenemos dos. ¿Cómo se le llama eso? Suma. Después Juan viene y va a buscar a Pedro. Ya tiene tres. ¿Cómo se le llama eso? Suma. Pero si yo tengo a Juan, Pedro y María y los fabrico en líderes, los tres se van y los tres traen tres y después los 6 traen 6, ya eso ya no es suma. Eso es multiplicación. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, pero no lo hemos entendido. Ahora, en su hojita vamos a hablar, en punto número 1, vamos a hablar del proceso. ¿Qué es lo que pasa con Gedeón? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Gedeón? Y va a comenzar a hacer con Gedeón, lo va a procesar. Ahora, yo quiero que entendamos dos procesos. Nosotros venimos del mundo, donde el mundo nos golpeó. ¿Se recuerda la vida de José? A José lo golpeó el mundo, sus hermanos lo maltrataron, sus hermanos lo vendieron, fue esclavo, lo esclavizaron, lo llevaron a un mercado público, lo vendieron, lo llevaron a Potifar, la mujer de Potifar lo calumnió. Después de ahí, siendo inocente, lo meten en la cárcel. Estando en la cárcel, le interpreta el sueño a un copero, le dice: recuérdate de mí cuando llegues donde Faraón. El tipo llega donde Faraón y no se recuerda. Esa fue una vida dura para José antes de ver el éxito. Entonces todo ese proceso, antes de que nosotros le sirvamos al Señor, todo ese proceso nos forma o nos deforma. Hay personas como José que aprendió a sobrevivirlo y exaltar a Dios. Pero hay personas que llegan a la conclusión distinta: Dios no existe. Y para eso mejor me voy de la iglesia. Pero después de que venimos a la iglesia, Dios nos comienza a procesar cuando entramos a una relación con Él. Y esto va a ser un mensaje que vamos a predicar ahí por febrero, que dice que cuando el copero se recordó, porque Faraón tuvo un sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, que las flacas se comen a las gordas y las espigas flacas se comen a las espigas gordas. Entonces el copero se recuerda, mandan a traer a José. Y después de que lo traen donde el faraón, dice que allá José, dice que Faraón lo llamó. Número 1, diga conmigo, lo llamó. Después de que lo llama, dice que Faraón se afeitó. Quiero decir, José se afeitó, se rasuró. Y después dice que se cambió las ropas. Así lo dice la Biblia. Se afeitó y se cambió las ropas. Y eso para mí es un proceso por el que Dios había pasado a José. Primero, cuando Dios te llama. Cuando Dios te llama, inmediatamente cuando Dios te llama, ¿qué hizo José cuando lo llamó Faraón? Se afeitó. Ahora, para un judío quitarse la barba era un problema, porque no se debían tocar la barba. ¿Por qué se rasuró? Porque para los egipcios la barba era un insulto, mientras que para Israel la barba es un honor. ¿Por qué se la quitó? Porque Dios le ha conseguido una cita con el rey. Y va a llegar donde el rey y él no puede insultar al rey con su barba. Entonces él viene y se afeita para llegar donde el rey aceptable. Cuando el Señor va y nos saca del mundo y venimos donde Él, venimos delante del Rey, nosotros tenemos que, fíjese que Él tuvo que ignorar parte de su cultura para agradar al Rey. Nosotros venimos del mundo y venimos del mundo. ¿Cómo venimos del mundo? Venimos del mundo mal amañados, mal acostumbrados, malcriados, insolentes. Y venimos al Señor y no nos queremos quitar la barba. Siempre queremos seguir siendo malcriados, insolentes.
dentro de la iglesia. Y no funciona porque el rey de la iglesia tiene otra cultura. Y la cultura es: tenés que ser educado, tenés que respetar a tus autoridades, tenés que respetar a Dios, tenés que honrar a Dios. Y la otra cosa es que dice que José viene y se cambió la ropa antes de ir donde Faraón. Él tenía la ropita de rayas negras con blancas de la cárcel. Se la cambia y se pone una ropa decente para ir a ver al rey. Cuando nosotros venimos de afuera, venimos mal vestidos en todo el sentido. Tanto nuestra vestimenta física como nuestra vestimenta espiritual. Y venimos donde Dios. Y entonces no cambiamos. Y entre más tiempo tú demores en cortarte la barba y en cambiarte la ropa, más difícil va a ser el proceso para que tú obedezcas este mandamiento de Jesús de traer fruto, más fruto, mucho fruto, y que el fruto permanezca. ¿Por qué tú no puedes hacer que el fruto permanezca? Porque ni tú estás seguro de que vas a permanecer. Entonces la gente no se fabrica sin un proceso. ¿Se recuerda usted cuando Dios se le acerca? Aquí lo tenemos en Génesis 28:12. Y soñó, dice Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. O sea, tenemos a otro igual que Gedeón, malcriado. Este es ladrón, usurpador y todo lo demás que significa Gedeón, que significa Jacob. Y Dios lo agarra en el desierto. Que estaba tan mal este tipo allí que dice que hasta una piedra estaba usando de almohada. Yo he estado mal en algunos momentos en mi vida, pero aunque sea un abrigo tengo de almohada. Pero este no tenía nada más que una piedra. Y cuando Dios le da un sueño, ¿qué le da Dios de sueño? Dice que le dio una escalera que tocaba de la tierra al cielo. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jacob? Y después Dios le da una gran promesa y le dice que lo va a bendecir al norte, al sur, al este, al oeste, que su descendencia va a ser como la arena. Y a nosotros, a todos nos gusta eso. Te voy a bendecir al norte, al sur. Y comenzamos a decretarle a la gente: Dios te va a bendecir al norte, Dios te va a bendecir al sur. Y a otra comienza: amén, aleluya. ¿Verdad? Qué bonito cuando queremos agarrar la palabra positiva. Pero nadie se recuerda o nadie te dice: pero antes de mandarte al norte, al sur, al este, al oeste, vas a tener que pasar por la escalera. Y la escalera es el proceso. Tú no puedes saltarte de un peldaño del primer peldaño al quinto porque te vas a somatar. La escalera es proceso. Entonces Dios, entre más difícil es que Dios te procese a ti, más difícil va a ser de que Dios tenga una iglesia fructífera. Aquí es sencillo. Si nosotros para el año que viene no duplicamos la membresía, es porque usted todavía no ha probado el curso que Dios le ha estado enseñando de la escalera. Porque lo ganamos con las manos y con los pies lo botamos. No tenemos esa cultura de cuidar. Entonces Dios se dio a la tarea de fabricar a José. Dios se dio a la tarea de fabricar a Moisés. Moisés también era difícil. Cuando Dios le va a hablar a Moisés, le dice: pero ¿cómo tú se te ocurre que este tartamudo te va a servir en algo? Yo no puedo ni pronunciar bien las cosas. Y Dios le dice: ¿quién no soy yo el que da el habla, cabezón? Entonces Dios tuvo dificultad con todos los grandes, con Esther. Cuando Esther necesita estar clamándole al rey para que deshaga el edicto que ha escrito el marido de ella de acabar con todos los israelitas, ella está allá, ¿verdad?, haciéndose las uñas, el manicure y quién sabe qué otra cosa. ¿Y qué le dice? Y le dice Mardoqueo: hey Esther, despierta por el amor de Dios, despierta. Y ella le dice: ¿qué quiere que haga? Si yo me voy a meter al rey, él me puede matar. Y le dice: Esther, que no se te olvide que tal vez para este momento fue que Dios te llamó a ser la esposa del rey. Y eso se nos olvida a nosotros. Cuando llegamos a ser la esposa del rey, cuando venimos todos reventados del mundo, cuando ya tenemos un buen trabajo,
Cuando tenemos un departamento, cuando abrimos la empresa, se nos olvida quién fue el Dios que nos levantó. Y por eso el Señor dice, ni tan siquiera se enfoquen en ustedes no resbalarse, no fallarme. Enfóquense en ser fructíferos. Por no estar enfocados en ser fructíferos es que nosotros estamos mal. Porque estamos viendo cuánto tiempo más vamos a aguantar en la iglesia. ¿Será que va a llegar diciembre y yo todavía voy a estar aquí? Ahora, el multiplicador, porque el Señor quiere que tengamos una mentalidad multiplicadora. Pero para multiplicar, fíjese, ¿cómo multiplicó mi mamá? Me tuvo a mí, después tuvo a Sonia, después tuvo a Vicente, a Juan Carlos, fue sumando. Pero ahora nosotros, cada uno ha tenido los suyos. Y ya uno de los míos ya tuvo 3, me ganó. O sea, entendemos la multiplicación de esa manera. Pero cuando venimos a la iglesia no la entendemos de esa manera. Usted no debe de descansar hasta que cada persona que usted se gane sea fructífera. Que aprenda a multiplicar. Y por eso es que Vida Real tiene todo el sistema de las semillas y todo eso, porque es el sistema que nos ayuda a ser multiplicadores. Entonces, para nosotros ser multiplicadores, debemos de entender una cosa. Yo no sé si Multimedia me está acompañando ahí con las gráficas, pero debemos de entender que para usted ser un multiplicador, usted necesita desarrollar una mentalidad distinta. Fíjese, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, hazme un favor, Gedeón, ve y tráeme 2 sacrificios. Tráeme 2 toros. Y Gedeón se va y se va a traer 2 toros. Y dice que los fue a traer del hato de su padre. Un hato es una cantidad grande de ganado. Entonces, entre todo el ganado de su papá, va a agarrar los 2 mejores toros. Los toros tenían que tener un promedio de 7 años, ser perfectos, bien gordos. Un toro de esos hoy en día cuesta aproximadamente $7,000. Y se va a traer 2 toros de $7,000 y se los ofrece al Señor. Vaya, Señor, aquí está el primero. Pa, aquí está el segundo. Ta. Ah, ¿no que eras pobre? Y me trajiste 2 toros de $14,000 la ofrenda. Ve cómo Dios nos va reventando a nosotros nuestra manera de pensar. Cuando Juan comenzó a predicar el evangelio, la palabra dice que Juan comenzó a predicar el evangelio del arrepentimiento. Y arrepentimiento nosotros lo hemos entendido como que vamos caminando hacia el infierno, hacia el mal, y de repente, reflexionamos y decimos, no, para allá no es, tengo que comenzar a caminar para allá. Eso es lo que hemos entendido nosotros por arrepentimiento. Pero lo que Juan está diciendo es, cambien su manera de pensar. Porque esa es la clave. Y nosotros nacimos en una iglesia que ¿quién pensaba en el prójimo? En el área espiritual. La iglesia se desarrolló la idea de ir y visitar cárceles, visitar a los enfermos, como para ponerse en los zapatos del preso y en los zapatos del enfermo, para que nosotros entendiéramos el concepto espiritual. Pero algunos ni tan siquiera vamos ahora a visitar al preso y visitar al enfermo. Esto se hace en ciclos. Toda persona nosotros tenemos que pasarla por ese ciclo. Dios lo hizo con Moisés, lo hizo con David, lo hizo con todos. Tenemos que ir de ciclo en ciclo. Ahora, ganar es cuando tú vas y tienes que sacar de tu tiempo para predicar el evangelio. Ya sanar, consolidar, es cuando tú tienes que preocuparte por llevar a la gente a un evento de sanidad interior, que aquí los hacemos de 3 días. Gracias a Dios, tenemos ya negociado un campamento. Un campamento va a ser un campamento precioso, donde ya no vamos a tener que pagar una gran cantidad por hacer este tipo de eventos, porque va a ser nuestro lugar.
Y ya no es de que uno mire, pero es que no tienen fechas y yo lo quería hacer en mayo, pero no tienen hasta junio. No, es nuestro. Ahora lo vamos a hacer cuando nosotros querramos. Me encanta su alegría. Después el discipulado. Los martes esto se llena de gente siendo discipulada y después enviarlos. Vaya y abra una célula. Por eso cada uno de nosotros aquí en esta iglesia tiene que entender que va a llegar el día en que tú tienes que ir y ser enviado, abrir una célula. Y yo le digo que Dios nos ha estado hablando bastante serio hoy últimamente, que no solamente nos va a mandar a abrir células, nos va a mandar a abrir iglesias en otros lados. El multiplicador descubre el propósito de sus hijos espirituales. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que ver a sus hijos. Hay unos que van a tener chispa para algo, otros que no. Y solamente porque aquel tiene chispa para algo y este no tiene la misma chispa que aquel, no quiere decir que este no sirve. Es que este no tiene la chispa que el otro tiene, pero tiene otra. Y es nuestro trabajo de írselo buscando. Puede hacer que tengan una bonita voz para cantar. ¿Cómo lo vas a descubrir? Mételo a la escuela. Puede hacer que tenga una pasión por tocar un instrumento. Puede hacer que no quieran ni cantar, ni tocar un instrumento. Cuando yo estaba haciendo mi 8º grado en mi país, yo participé, 7º grado estaba haciendo. Yo participé en un concurso de oratoria. Y a nivel nacional en mi país. Y me llevé el 2º lugar. Era parecido a esto, pero en vez de tener estas cosas negras tenían unos papelitos que si a usted le temblaban los pies, los papelitos le hacían así. Era para pesar los nervios del expositor. Y me llevé el 2º lugar a nivel nacional. Si yo hubiera tenido un papá y una mamá que hubiera estado ahí, mamá y papá hubieran dicho, wow, mi hijo nació para ser un predicador. Pero ¿sabe qué? Mamá no estaba, papá no estaba. Es más, no eran ni cristianos. Es más, yo me iba por 9 meses lejos de ellos a estudiar. Ellos no sabían qué rayos yo hacía. Y en medio de todo eso, yo me llevo el 2º lugar a nivel nacional. ¿Y sabe por qué no me llevé el 1er lugar? Porque un bendito pastor de jóvenes se llevó el 1er lugar. Mire cómo Dios asocia. Te llevaste el 2º porque el 1º se lo di a un pastor de jóvenes. ¿Qué me está diciendo Dios ahí? ¿Cuál es tu camino? Pastora, que vas a predicar, pero tenés que ser pastor. Mire cómo Dios te va dando esos indicios en la vida para que tú vayas asociando para que Dios te llamó. Y qué terrible es cuando uno no tiene el Padre que lo va guiando en ese camino. Pero cuando nosotros somos cristianos, eso es lo primero que nosotros debemos de hacer. Si nuestro hijo se sabe defender, se sabe parar, se sabe expresar. Porque mientras uno no ve a la gente al frente, uno no sabe el potencial. Yo hoy decía, wow, qué bien habla esa mujer. No la había escuchado nunca. La que recogió la ofrenda. ¿Sí o no? Qué bien lo hizo. ¿Y qué había pasado? Porque no habíamos descubierto el talento de ese hijo espiritual. Porque nosotros tenemos que exponer a nuestros hijos a hacer cosas. Pero a veces nosotros los queremos forzar que sean buenos para una cosa cuando ellos no nacieron para eso. Porque uno puede ser bueno en otras áreas. Ahora, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. ¿Y para qué es esa clave? Cuando esté viejo, no se va a apartar del Señor. ¿Por qué es que los hijos espirituales que nos ganamos se apartan del Señor? ¿Por qué? Porque no descubrimos su fuerte, no descubrimos su potencial, no descubrimos su propósito. Simplemente las iglesias han sido, mire, esta es la iglesia, el puesto del pastor ya está ocupado, el de la pastora ya está ocupado, los músicos ahí está, son 6 y no anhele que va a haber un 7º porque solamente tenemos 6 instrumentos.
Y tenemos 7 diáconos. Y ya están ocupados los escaños y no los vamos a cambiar fácil porque ya son viejos y ya saben cómo se maneja la cosa en la iglesia. Y ahí viene el montón de gente al culto, solamente escucha y se va, escucha y se va. ¿Y qué del capítulo 15 del Evangelio de Juan? Tenemos que tener una iglesia que en vez de un grupo tenga 2, y en vez de 2 tenga 3, y en vez de 3 tenga 4, y si es posible que tenga una orquesta. ¿Me entiende? La iglesia tiene que generar los espacios para que el pueblo de Dios se desarrolle. Aquí usted no tiene excusa. Aquí hay para todo. Solo para mañosos, marihuaneros no hay espacio, pero de ahí para allá tenemos para todo. El multiplicador, o sea, nosotros, todo aquel que le diga a Jesús en este año que viene, porque vamos a estar hablando todo el año que viene, vamos a estar hablando de cosecha. Usted quiere meterse en el tema de la cosecha, usted tiene que pensar en que usted tiene que convertirse en un multiplicador. Y la mentalidad de un multiplicador, esas 4 cosas, ¿cuáles son? Ayúdeme. Tengo que consolidar, tengo que discipular y tengo que enviar. Pero para hacer eso yo necesito 5 cosas. Necesito entender estas 5 cosas que le voy a compartir. Yo tengo que amar lo que Dios me dio. Usted tiene que amar lo que Dios le dio. Yo no sé si hay una muchacha que todos ustedes la conocen, que viene a la iglesia, se va, viene y se va, viene y se va. Y ya como que yo había llegado a la conclusión que ya eso no se arregla. Eso no sirve. Pero ha vuelto a llegar, ahora sola, sin el marido. Yo creo que aquí está en el culto. Y lo digo porque es bonito lo que le voy a decir. Ella ha dormido debajo de un puente. Nadie lo sabe. Y allí andar buscando un lugar donde bañarse, porque no se puede bañar en el río, nadie lo sabe. Y en medio de todo eso Dios trata conmigo. Bueno, ¿le vas a dar una oportunidad más o no? Y ahí se le hemos estado dando. Pero no solamente, ok, pues voy a intentar. No, es ya comió, ya se bañó, el lugar donde está vale la pena. Eso significa que yo tengo que demostrarle a Dios que yo tengo que amar al necesitado, yo tengo que amar al perdido. Y si Dios me entrega un perdido, yo tengo que amarlo. Y amarlo significa incomodarte. Amarlo significa quizá hasta irte de bolsa un día y tener que irle a comprar comida o comprarle un cafecito o hacerle una compra. Gracias a Dios, aquí tenemos comida de sobra. La segunda cosa que debemos de desarrollar por eso que Dios nos dio es defender lo que Dios te dio. Nosotros tenemos que defenderlo. ¿Y delante de quién tenemos que defenderlos primero? Es delante del diablo mismo. Tenemos que ponernos en la brecha por ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que creer en ellos. Si alguien dice, pero ¿qué cosa buena puede salir de ahí? Si nos hubiéramos dejado llevar por ese dicho, porque ese dicho viene de la Biblia, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Y sí salió algo bueno, salió Jesús. No tuviéramos Salvador si algo bueno no pudiera salir de Nazaret. Entonces no importa de la familia que alguien venga, no importa del desastre que venga, hay algo productivo que Dios puede sacar de un Nazaret. Y eso tiene que pero tenemos que ser defensores de ese fruto que Dios nos dio. Aparte de eso, tenemos que proteger ese fruto que Dios nos dio. ¿A sus hijos usted los protege? ¿Sí o no? Yo me recuerdo una vez cuando mi hijo tenía como 8 años y lo mandé a una escuela donde le hacía mucho bullying. Y de repente salieron unos niños cerca de la casa y lo estaban esperando cuando venía. Y no sé cómo le hicieron, le tiraron un anzuelo, un hilo de anzuelo, y le amarraron el brazo y se lo socaron y casi que lo sangran. Y salí yo detrás y le dije, ¿dónde están? Y salimos a perseguir a los niños. Gracias a Dios que no los encontramos. Pero
yo sentí como eso de hay que protegerlo, ¿no? Y nosotros protegemos a los hijos de carne, pero tenemos que proteger también a los hijos espirituales. La cuarta es sanarlos, ahí lo tiene en su lista. Sanar a los hijos, vienen enfermos. ¿Por qué usted cree que Dios puso a David como rey de su nación? Porque David era un experto en sanar a las ovejas. Él les quitaba las moscas, él les quitaba las garrapatas, él las esquilaba, les quitaba el mucho pelo, él las limpiaba, él les daba de comer, él les llevaba agua. Ahí tenemos aquel salmo que dice, el Salmo 23 creo que es, que dice: Jehová es mi pastor, nadie. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Jehová se encarga de mí como una oveja, porque yo me encargo de mis ovejas. ¿Ah? ¿Qué más dice el Salmo? Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos. ¿Qué está diciendo David? Es que yo cuido que mis ovejitas coman bien, y por eso mi papá cuida que yo coma bien. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Seguramente David está debajo de ese gran sol escribiendo ese salmo. Y junto a aguas de reposo. O sea, nunca le debe faltar el agua a una ovejita. Quitarle las garrapatas, quitarle las moscas, curarlo de todo. Y la quinta es desarrollar lo que Dios me dio. No puedo dejarlo como está. Entonces, cuando tú haces estas 5 cosas por una persona, lo más seguro, y te lo garantizo, es que esa persona no se va de la iglesia. Pero a veces nosotros en la iglesia tenemos a personas que son como detectives, ¿verdad? Que pesan, ya la pesé, esa persona es nueva, no me la hace, tiene una picardía que se le nota de a legua. Y en cualquier momento se va. Es que se le nota. Yo creo que es medio picarón, y ese no vino a buscar de Dios, ese a buscar mujer vino aquí. Y entonces comenzamos, en vez de ver cómo sanamos a la gente, la perfilamos. Y cuando los perfilamos, literalmente los hemos preparado para el fracaso. ¿Está conmigo hasta ahí? Mis amados hermanos, la Biblia nosotros la hemos agarrado mal. La Biblia la agarramos nosotros para ver qué tiene la Biblia que me conviene a mí. ¿Qué tiene la Biblia que me puede sacar de aprietos a mí? ¿Cómo puedo yo usar la Biblia para cuando el diablo me tenga con el pie encima, cómo me levanto? Y sí, la Biblia es para eso, pero la Biblia también es para ayudar a otros. Si no, vea los mandamientos. Uno de los mandamientos que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no puede haber una diferencia entre el amor que usted tiene por usted y el amor que usted tiene por su prójimo. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero a veces uno llega a la casa con una cosita que dice: llego a la casa y me la voy a comer tan tranquilo, me voy a sentar y la voy a saborear. Y de repente está un hijo: ¿y qué trajo, papá? Híjole, ya. Y si es pequeñita me quedé sin comer. ¿Qué hace uno? Se lo da. ¿Por qué? Porque es que nosotros con la misma sangre somos buenos, pero cuando no tenemos, y debemos de entender nosotros, hablábamos, ¿qué es lo que le dice Dios a Caín cuando mata a Abel? Le dice: la sangre de Abel gime, salta a pedir justicia. Cuanto más la sangre del Mesías, la sangre de Jesús que se chupó esa tierra, no grita y dice: por favor, yo no quiero venganza, yo no quiero que maten al pueblo de Israel, yo no quiero que maten a los romanos, yo lo que quiero es que acaben con el pecado de la humanidad, prediquen el evangelio. Así es como la sangre de Cristo gime y dice: hagan justicia. Y por eso Jesús, antes de irse, lo que nos está diciendo: yo voy a derramar hasta mi última gota de sangre por ustedes, pero entiendan, mi sangre es para que ustedes sean fructíferos. Si ustedes son fructíferos, ustedes le van a estar haciendo justicia a mi sangre. ¿Estamos aprendiendo? No hemos llegado ni a la mitad, pero lo podemos dejar para la semana que viene. Esto es tan importante, mis amados hermanos. Sobre esto vamos a fundar el año 2023. Métaselo en su cabeza.
si repasamos qué es lo que tengo que hacer con algo que Dios me entregó, alguien que Dios me entregó, amarlo, defenderlo, protegerlo, sanarlo y desarrollarlo. No es lo mismo que hace usted con un carro, lo ama tanto. Ay Dios, fíjese, yo conozco algunas personas que no son de aquí de la iglesia, que tienen un carro nuevo y lo dejan allá lejos, mire, y se vienen caminando. Es que al dejarlo muy cerca, muchos llegan, se parquean y le topan la puerta, y entonces me le van a hacer un rayón. Lo defienden y lo protegen. Y si le hicieron el más mínimo rayoncito, allá corren a la tienda, dicen que hay un lugar especial, se meten a YouTube a buscar un tutorial. ¿Cómo le van a quitar ese rayón al carro? Y compran un buffer que vale como 200 pesos para ver si le sacan el rayoncito. Y después allá con todo el cuidado se van a desarrollar su carro a la 93. Lo mismo hacemos con las cosas, pero no lo hacemos con la gente. Una casa igual, la amamos, la defendemos, la protegemos. Le ponemos todo tipo de alarma, ¿no? ¿Y qué tal? Tengo que ponerle seguro de incendio, porque si se me quema, me la vuelven a construir. Todo lo que es materia nosotros lo sabemos proteger muy bien. Pero aquí es donde está la clave. Es que así como tú amas tu casa, así como tú amas a tu familia, así como tú amas tu carro, Dios ama al perdido. Y cuando tú haces lo que yo te estoy diciendo, tú te estás metiendo en los zapatos de Dios. Y cuando tú te metes en los zapatos de Dios y haces algo al respecto, Dios dice: mis respetos para mi hijo. Tengo que bendecirlo, tengo que prosperarlo, tengo que levantarlo, tengo que hacer algo con él. Dios tiene cosas inagotables para sus hijos, pero algunos de nosotros estamos lejos de ser sus hijos. ¿Qué es la parábola que el Señor nos dejó? Pero una parábola que hay un gran reproche en medio de esa parábola, y es el hijo pródigo que se va a perderse. Y cuando regresa el hijo pródigo de estar perdido y llega donde papá lo está esperando para abrazarlo, para besarlo. Ese es Dios esperando al perdido. Pero el otro dice: yo tanto tiempo que he estado con mi papá, nunca me he ido a hacer lo que mi hermano hizo, y miren cómo mi papá lo está recibiendo. Eso somos nosotros algunas veces. Especialmente cuando Dios comienza a usar a una persona que tiene 6 meses de haber venido y tú tienes 20 años y no te amanecen las cosas de Dios. Y entonces vemos que nosotros tenemos que defender. Cierro con esto. Oía a una española que me gusta escuchar bastante sus TikToks o charlas que ella tiene colgadas en el canal de YouTube. Dice que cuando ella era niña se le murió su hermano. Y cuando se le murió su hermano, dice, papá y mamá les enseñaron algo y les dijeron: vamos a comprar globos llenos de helio, no de aire, sino de helio, porque el helio es el que hace flotar los globos, y mandémosle todas las semanas un mensajito a tu hermano, porque él está en el cielo y él va a recibir tu mensaje. Y desde niña, dice, ella le escribía y saludaba a su hermanito y dejaba ir el globo, y ella estaba tan contenta de que su hermano recibía el mensaje. Llegó de 8 a 9 años, llegó a los 10 años, 11 años. A los 11 años viene el abuelo, y el abuelo es medio ateo, y le llevó un disco de los Beatles, y en el disco iba una canción que se llama Imagine. Imagínate. La canción dice: Imagine there is no heaven. Y ella le dice: abuelo, ¿cómo me voy a imaginar que no hay cielo si en el cielo está mi hermano? Y le dice: hija, no te tragues todos los cuentos que te vende la gente. Uno tiene que ser mente abierta y tiene que analizar las cosas. ¿Y qué tal si no hay cielo? Y dice: ¿y quién escribió esa canción? Y dice: bueno, la cantó John Lennon, pero quien le ayudó a escribirla fue Yoko Ono, su mujer, una japonesa atea.
Y dice que ella escribió en un cuaderno: un día voy a ver a Yoko Ono en persona y le voy a reclamar por qué rayos escribió "Imagínate que el cielo no existe". Y dice, y más de escribirlo en un cuaderno, me lo escribí en mi cabeza. Dice que creció, ella es psiquiatra ahora muy famosa, estudió en Estados Unidos, y una vez dice que estaba en Washington y alguien le dijo: hey, Yoko Ono está acá y viene al edificio y tú te vas a encargar de recibirla. Imagínense, la mujer, la ex mujer de John Lennon. Todos nosotros vamos y le decimos: ay, yo me olvido de lo que esa loca escribió, deme un autógrafo. ¿Sí o no? Y dice que Yoko Ono entra con unos lentesotes oscuros y dice que le dijo: bienvenida, Yoko Ono. Ok, medio le contestó, no se quitó las gafas. Quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde rayos sacaste que tengo que imaginarme que no existe el cielo? Y dice que ni se quitó los lentes ni le contestó, sino que la evadió y se fue y no le dijo ni una palabra. Esta mujer no es cristiana, pero póngase a pensar cómo defendió el concepto de cielo. Ahora nosotros, cualquier persona nos roba nuestra fe porque no estamos arraigados, no echamos raíces en el Señor. Por esto, porque es que las raíces se echan cuando yo comienzo a preocuparme por el perdido. Que yo digo: wow, María era un desastre, pero ahora es una predicadora. ¿Cómo me voy a ir yo de esta iglesia si yo soy el mejor referente que ella tiene acá? ¿Qué diría María si yo me voy de acá, y especialmente si me voy al mundo? Esas cosas nos tienen tan agarrados que aunque quisiéramos irnos, no nos vamos. Póngase de pie. Ha habido tanta carne que te he dado en esta prédica, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es con relación al valor. Todos nosotros valemos la sangre de Cristo, o sea, Él pagó el precio por nosotros. Cuando tú vas a un supermercado a comprar y tu esposa te da un papelito y te dice: tráeme esto, huevos, lechugas, cuando terminas de meter todo al carrito, se te puede caer el papelito y viene otra persona detrás de ti, lo vio y no lo recoge porque no tiene ningún valor. Pero cuando tú dejas caer un billete de a 100 y viene la persona atrás y lo ve, lo primero que hace es ponerle el zapato encima. Después de ponerle el zapato encima, se hace loco y lo recoge, ¿verdad? Y después de que lo recoge, se lo echa al bolsillo y después lo gasta. Ese mismo principio es el principio que Dios usa con nosotros. Primero, Él nos protege. Nosotros a veces pasamos por circunstancias difíciles en la vida y decimos: casi me muero, casi me matan, casi me pasa esto, pero no te pasó, porque es que Dios protege el valor que depositó en ti. Pero después de que Dios lo protege, de que te ha protegido, te guarda. Y cuando Dios te guarda por una razón, porque después Él te quiere usar. Él te guarda, y la mejor manera en que Dios nos guarda, hay un corito que habla de que Él nos esconde en la huella de sus manos. O sea, es a través de la sangre de Cristo que no solamente Él nos protege, sino que también a nivel espiritual Él nos guarda. Y nos guarda con el fin de un día usarnos. Tal vez tú dices: bueno, yo creo que hay un valor en mí, pero nunca me había percatado de esto. Y bueno, si Dios me ha protegido, voy a permitir que Él me guarde a través de su palabra, porque quiero que Él un día me use. Todo eso comienza entablando una relación con Él. Y es tan sencillo que basta hacer una corta oración. ¿Estás dispuesto a hacerla conmigo? Prepárate, vamos a hacer la oración, y cuando tú haces esa oración, literalmente, Romanos 9:10, es tan sencillo el versículo, pero dice que cuando hacemos esta oración, nosotros literalmente nos convertimos en personas que estábamos bajo condenación, pero ahora somos salvos. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sangre, gracias por tu perdón, y gracias, Señor, porque no merecía
el que tú me alcanzaras. He pecado contra ti, pero tú me perdonas hoy. Me arrepiento y gracias, Señor, por hacerme parte de tu familia. En el nombre de Jesús hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esa oración, has aceptado a Cristo en tu corazón. Ahora solo te invito a que no te quedes con la oración. Ahora tenemos que meternos a desarrollar esa relación con el Señor. Y la puedes desarrollar sencillo, puedes seguir conectado con Vida Real en línea o puedes buscar una congregación en tu ciudad, en tu pueblo, donde alguien se va a encargar de cultivarte y hacerte crecer. No te quedes ahí, hay mucho que aprender. Y entre más nosotros crecemos en el Señor, más arriba vamos a llegar, más Él va a transformar nuestras vidas. Esta es simplemente la primera prédica de esta serie. No te quedes porque después de esta vienen 3 más. Dios te bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande